Amén. Qué bueno estar en la casa del Señor el día de hoy. Permítanme reiterar un par de cosas que Gabriel dijo. El Señor nos ha prometido en esta iglesia un mover de Dios. Y nosotros hemos estado orando y creyéndole a Dios desde hace muchos años. Palabras de lenguas e interpretación de lenguas y la sesión de oración temprana, especialmente en la directiva. Dave, usted estuvo en una de esas oraciones. Él nos prometió, y ahora esto no se refiere a esta iglesia nada más, pero Él nos promete que en los días antes de su regreso, que Él enviaría una ola de sanidad y que Él iba a utilizar esta iglesia en ese ámbito. Y hermano Dave Watts, que está a mi izquierda, tiene un toque de Dios sobre su vida en el ámbito de ser usado por el Señor para hablarle a las enfermedades. Y estamos comenzando a ver cosas. Y yo no quiero que ustedes que están aquí, que lo tomen por sentado. Y saben, a veces cuando el Señor habla queremos que suceda inmediatamente. Pero generalmente la manera como Dios obra es que nos hable, nos da una palabra, pero realmente se requiere de tiempo. Y saben, yo he estado estudiando el libro de Habacuc en los últimos días. Y yo me topé, al estar estudiando, esto fue el día de ayer, el Señor hablándole a este gran hombre de Dios, a este profeta. Él, dio una amonestación y él dijo: aunque tardase, espérenlo. Escribe la visión y hazla clara. Y aunque tardare, espérala. Hemos estado esperando y yo creo que estamos al borde de recibirlo. Y yo quiero que ustedes estén esperando. Quiero que ustedes estén anticipando. Quiero que ustedes estén hambrientos, porque este gran mover que yo creo que se aproxima vendrá a distanciar mucho más de lo que vieron en el libro de los Hechos por causa del medio de comunicación masiva. Pero Dios va a hacer algo que no va a estar confinado a una nación ni a una área, sino que va a ser mundial. Será mundial. Y así que yo quiero que ustedes tengan hambre de esto. Y yo les animo que si es posible estén en el servicio de oración los sábados en la mañana. Y ustedes que están sintonizando, por supuesto, no viven aquí, pero aparten un tiempo. Nos reunimos a las 10 de la mañana los sábados, tiempo estándar del centro. Y nosotros queremos animarlos a apartar de 10 a 11, como quiera que sea, y que oren con nosotros. Y al orar, solo comiencen a darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer. Comiencen a alabarle por lo que Él hará. Y va a hacer algo bueno, porque todo lo que el Señor hace no solo es bueno, sino que es mejor que cualquier cosa que podamos nosotros esperar, imaginar o comprender. Y en segundo lugar, permítanme decir que para los que viven cerca de nosotros, quiero animarlos a estar aquí el domingo en la mañana. Va a ser un servicio diferente y tenemos muchos invitados especiales que van a estar aquí. Y queremos animarlos. Saben, ustedes no pueden celebrar 90 años cada día. Solamente pasa una vez. Y nosotros vamos a tener un buen tiempo el domingo en la mañana a las 10 de la mañana.
Así que quiero animarlos a que estén con nosotros en ambos servicios. Va a ser un tiempo maravilloso. Esta noche vamos a terminar con el segundo capítulo de Colosenses. Gabriel, saben, nosotros cambiamos los miércoles y me dijo cuando comencé esa serie de Colosenses, me dijo que necesitaba como 3 meses. Así que tengo como un mes nada más, Gabriel. Y ahora él está en la última etapa. 7 semanas de todo su trabajo para su doctorado. Sí, por favor. Amén, sí. Él acaba de comenzar sus últimas 7 semanas, la clase de 7 semanas. Él ya ha terminado su disertación. Y son 140 páginas. 140 páginas. ¿Con cuántas fuentes? 105. 105 fuentes. Y él próximamente va a tener que defender su disertación. Así es como el proceso funciona cuando uno escribe la disertación. Uno tiene que presentarse ante aquellos que tienen doctorados en ese campo y tiene que defender lo que usted ha escrito. Y entonces él me dijo cuando comenzamos esta serie que necesitaba 3 meses para escribir y estudiar y todo eso, así que un mes más y luego yo terminaré con esta serie, tal vez. Pero miren, yo quiero decirles esto acerca de mi hijo. Estoy orgulloso de él. Estoy orgulloso de él. Vamos a comenzar con el versículo 19, pero antes de leer, la semana pasada tratamos con los versículos, obviamente, del 15 al 18. Y solo para repasar, en esos versículos que presentamos, primeramente Pablo trató y nosotros tratamos con lo que llamamos el triunfo de la cruz, la victoria que Cristo ganó en el Calvario. Y luego en los versículos siguientes, Pablo presentó el hecho de que la ley mosaica, la ley de Dios, la ley de Moisés, como quiera usted llamarla, lo que era parte de la ley mosaica, era solo una sombra de las cosas por venir. Y ahora que Cristo ha venido, Él era la sustancia, la realidad, y por causa de que la realidad ya estaba aquí, ya no necesitamos la sombra. Y luego Él entró a una reprensión de legalismo, como les hemos estado diciendo. Pablo escribió el libro de Colosenses para tratar con 3 errores, que habían entrado a la iglesia en Colosenses, o en Colosas, y otras áreas también. Y eso era el gnosticismo, que realmente era el empuje principal de lo que Pablo estaba tratando con respecto a la falsa doctrina y aquellos que estaban enseñando una forma más alta de revelación fuera de la palabra de Dios, la adoración de ángeles, etcétera, etcétera. Y luego el ascetismo, que vamos a presentar un poco esta noche, y luego el legalismo. Todos sabemos lo que el legalismo es. Y luego él concluiría en esos 4 versículos con la advertencia que el Hijo de Dios debe siempre estar bajo guardia, para que no sean engañados. Él utilizó la palabra engaño. Esa palabra, miren, él la tomó de eventos atléticos en el ámbito de aquel entonces, de un individuo que estaba corriendo una carrera y que se entretenía pensando que ya había ganado, y porque no estaba poniéndole atención a las cosas a su alrededor, alguien se le acercó y le robó la victoria. Y él estaba diciéndonos que nosotros, que este viaje cristiano, estamos en una carrera. La carrera no se completará hasta que lleguemos al cielo. Pero nosotros no queremos acercarnos a la meta final y que alguien con un poco de astucia y de sagacidad o palabras religiosas nos engañen, nos seduzcan, nos engañen y que nos roben la victoria que Dios tiene para nosotros. Alguien me preguntó una vez, ¿podrá un cristiano irse al infierno si están en falsas doctrinas? La respuesta es que sí.
Sí es posible, porque si confían en eso, pero el peligro es que usted puede profundizarse tanto en esa doctrina falsa al punto de que su fe sea transferida a otra cosa. Y ya no estará adorando a Dios, sino que estará adorando a aquello que sea algo incorrecto, una falsedad, una maldad. Y usted puede perder su misma alma. Entonces, Él nos advierte y nos dice que debemos estar bajo guardia. Y como les hemos dicho, creo que esta va a ser la tercera vez que he mencionado esto en esta serie. Siempre estén alertas cuando estudien esas epístolas de Pablo, que hay 4 áreas principales que él hace en sus epístolas. Número 1, él establece doctrina. Y por supuesto, él sería el que lo haría porque él es a quien el Señor le dio el significado del nuevo pacto. O número 2, él constantemente está reafirmando la doctrina, enfatizando la verdad una y otra vez. Pablo utiliza la repetición más que cualquier otra táctica de los escritores de la palabra de Dios, porque la repetición es uno de los maestros más grandes, mejor manera para aprender. Así que él establece la doctrina, reafirma la doctrina o refuta falsa doctrina. Y finalmente, tratando con cristianos en su conducta y su crecimiento, el desarrollo del Hijo de Dios. Retomando este versículo 19, voy a leer el texto. Vamos a leer hasta el versículo 23. Yo voy a leer el texto y Dave, usted lea las notas si no le importa. Tenemos 2 Daves aquí, así que voy a dirigirme a este de acá. Este Dave de acá. Y no teniendo la cabeza. Dejar de estar orientado hacia Cristo y la cruz lo conducirá al final a la destrucción, De la cual todo el cuerpo, alimentado y unido por las ligaduras y coyunturas. Cristo es la fuente de todo alimento que nos llega a través de la cruz. Crece con el crecimiento que es de Dios. La fe apropiada en la cruz garantiza crecimiento espiritual. Pues si habéis muerto con Cristo, En hecho dice, considerando el hecho de que usted murió con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, el camino del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a ordenanzas? se refiere en confiar a algo aparte de Cristo y la cruz para la salvación y la victoria. Tales como no toquéis, no gustéis, no aún palpéis. No hay salvación y victoria en las ordenanzas. Las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo. Se refiere al hecho de que ellos son efecto porque es el origen humano, por lo tanto, formulando nuevas reglas que son el camino de los hombres. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Significa que no es de Dios y debe ser evitado. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Se refiere a adoración creada por el hombre que caracteriza la iglesia. Y humildad, Humildad falsa. y en duro trato del cuerpo, El cuerpo humano. pero no ayudan a controlar los deseos perversos de la carne. Todas las observancias ascéticas, mientras se apelan a los hombres como en alusiones ni sabiduría y piedad superior, no tienen ningún valor como remedios contra las inducencias sensuales. Padre, te damos gracias por este privilegio de compartir tu palabra con el pueblo. Pedimos tu ayuda, tu dirección, tu unción y pedimos que la palabra de la verdad salga a los corazones de la gente, no solo aquí en el santuario, sino a todos los que nos están viendo, desde donde quiera que nos estén viendo en el mundo. Y permite que el fruto salga de aquí, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora, comenzando con este versículo 19, Pablo va a estar tratando con el crecimiento espiritual. Es interesante notar que, y bueno, cuando uno estudia los escritos de Pablo, en cuanto a cuán preocupado estaba con el desarrollo del Hijo de Dios, y esto debería ser el deseo de todo ministro del Evangelio. Nuestro propósito, como pueden leer ustedes mismos en Efesios capítulo 4, cuando Pablo habló del Señor que estaba en la iglesia, que estaba estableciendo en la iglesia el llamado quíntuple, el pastor, apóstol, profeta, pastor y maestro. Y él dijo que
La razón era para la edificación de los santos. Esa palabra edificación significa desarrollo, significa que es nuestro trabajo no atraerlos a nosotros, sino a Jesús, y dar la palabra de Dios a ustedes de una manera que les cause crecer, desarrollarse, madurar en las cosas de Dios. Y esa debe ser la meta y el deseo de todo y cada ministro del Evangelio, ver ese lienzo que el Señor le ha dado a ellos, el privilegio de ministrar para crecer en la gracia y en el conocimiento. Y cuando él habló de la cabeza, por supuesto, él se refiere a la cabeza que es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que toda vida espiritual fluye de él. Él no es una cabeza en sentido figurado, sino que es una cabeza viva y que está muy activa. Todo fluye desde arriba hasta abajo. Todo lo que la iglesia es, todo lo que la iglesia debe ser, como nosotros debemos adorar, la manera como cantamos, lo que predicamos, todo debe ser directamente dirigido por el Señor Jesucristo. La iglesia no le pertenece al hombre, sino que le pertenece a Jesucristo. En el perfecto plan de Dios, Dios jamás quiso que hubiese denominaciones. Jamás, nunca. Las denominaciones surgieron porque hubieron personas que se desviaron de la verdad y otros llegaron para combatir ese error, y con el tiempo organizaciones se formaron. Saben, casi todo gran mover de Dios, cuando usted ve la historia de la iglesia, siempre nace o concibe una denominación. Eso es simplemente como sucede. Cuando vemos en la historia de la iglesia, en el pasado de John y Charles Wesley, cuando Dios comenzó a moverse en Inglaterra, comenzó a moverse en las universidades, de todas las cosas, y estudiantes en Oxford, Cambridge y en otras universidades comenzaron a sentir una hambre por las cosas de Dios, y John y Charles Wesley fueron muy instrumentales en eso mientras eran estudiantes. Y ellos comenzaron a reunirse en sesiones de oración buscando a Dios, y de hecho ellos comenzaron a seguir cierta fórmula o método. Los detractores les llamaron a ellos, o le llamaban a eso, el método, y de ahí salió el nombre, la iglesia metodista. Pero Dios comenzó a moverse y de ahí salió la iglesia metodista, que en los primeros días de esta nación fue la iglesia metodista que fue una de las fuentes primordiales para el esparcimiento del evangelio en esta nación. Nos saltamos ahora siglos y vemos la calle Azusa. De la calle Azusa, el gran derramamiento del Espíritu Santo, de ahí salieron las asambleas de Dios, la iglesia cuadrangular, pentecostal y santidad, y la lista pudiera ser infinita, la iglesia de Dios en Cristo, y así sucesivamente. Entonces todo grande mover de Dios, todo siempre produce estas cosas. Pero al principio, la voluntad final de Dios, la verdadera voluntad de Dios, era que hubiera una iglesia fluyendo en unidad, tomando su dirección del trono de Dios. Dios hablándole a los corazones de aquellos a quien Él ha puesto en autoridad, el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, dándoles el mensaje dándosele al pueblo, y luego el pueblo teniendo ese mensaje que se arraigue en su corazón y en su vida, y luego ellos podrán salir a influir a aquellos a su alrededor. Dijimos esto antes, pero lo volvemos a decir. No es mi trabajo, ni el trabajo de algún pastor en esta plataforma, edificar esta iglesia. No es nuestro trabajo, es trabajo suyo. Es nuestro trabajo escuchar de Dios. Es nuestro trabajo serle fieles para entregar lo que Dios nos dice que debemos entregar. Y es su trabajo tomarlo a su corazón, permitir que el Espíritu de Dios riegue esa verdad que ha sido puesta en usted, y luego usted se convierte en un
reservorio, un envase, una vasija, yendo a la comunidad, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, lo que sea el caso. Y lo he dicho esto un par de veces al principio del año y no lo he hecho otra vez y les tengo que recordar, lo tengo que volver a decir. Cada uno de ustedes aquí deberían estar pidiéndole a Dios diariamente: Señor, hay alguien que yo conozco, hay alguien que yo veo cada día o regularmente, tal vez un familiar, tal vez una persona en el trabajo, tal vez un conocido, lo que sea, que usted quiere que yo lo invite a la iglesia. Usted tiene que estar buscando a Dios para que el Espíritu Santo venga y le señale a esa persona. Y si usted lo hace, si usted es obediente y le permite al Espíritu Santo hablarle, lo que usted va a encontrar muchas veces es que algunas de las personas que ustedes pensaban que jamás iban a estar interesadas en las cosas de Dios, son aquellas personas que estén sufriendo batallas y pruebas en su propio corazón. Tal vez no sepan nada al respecto, pero hay una batalla. Y está buscando y están esperando. Usted puede alcanzar a gente que ningún ministro en esta plataforma puede llegar a alcanzar. Usted puede hablarle a gente que jamás podremos hablar nosotros con ellos. Así que usted es el que edifica la iglesia. Usted es el que una vez que escucha la verdad, debe sacar esa verdad, permitiendo que su luz resplandezca para atraer a otros. Así que Él es la cabeza del cuerpo. Y el verdadero cristianismo reconoce que Jesucristo es la fuente, Él es la cabeza, Él es el supremo. Miren, el liderazgo de la iglesia fluye desde el trono de Dios hacia aquellos a quien Él ha puesto en el llamado quíntuple, de los que todo el cuerpo por ligaduras, dice, alimentado y unido por las ligaduras y coyunturas, nos está diciendo que Cristo es la fuente de toda nutrición espiritual y que el cuerpo de Cristo solo puede crecer y madurar mientras Dios quiera que madure y crezca, mientras nosotros cedemos al control del Espíritu Santo. Yo quiero ser dirigido por el Espíritu Santo. Yo quisiera que el Espíritu Santo fuese mi guía en todo y cada aspecto de mi vida. Y usted debería también querer eso. Él dijo que estaban conectados. Esto nos habla de la unidad. Él quiere que el cuerpo esté unido. Y si la cruz es el objeto de su fe, si usted entiende quién es verdaderamente Jesús y lo que Él ha hecho, y la cruz siempre está ante usted como el objeto de su fe, el Espíritu Santo nos unirá con otros creyentes unánimes de la misma fe. Pero quiero reventarles la burbuja por un momento. No todo el mundo en la iglesia está dispuesto a ser unido a la verdad. Debemos entender eso. Y lo que estoy a punto de decir no lo digo como para ser crítico, pero tenemos que dejar eso allí. Tenemos que dejar eso allí y permitir que el Espíritu Santo nos dirija a aquellos que entiendan de dónde viene la fuente de fuerza y no quieren tener nada más que lo que Jesús tiene que decir. Y sí hay una unidad, pero solo puede ser una unidad en doctrina correcta y una fe correcta. Hay algunas personas que se hacen llamar cristianas, dense cuenta de lo que les he dicho, se hacen llamar cristianas, pero yo no puedo estar en unidad con ellos. Yo no puedo estar en unidad con ninguna persona que no crea en la gracia de salvación expiatoria de Jesucristo como el único medio de salvación, lo cual significa que un hermano, tal vez un buen hermano, pero si está enseñando que, bueno, para ser salvo usted debe aceptar a Jesús, pero tiene que ser bautizado en agua, no puedo tener comunión con él. No lo puedo hacer, no puedo unirme a esa persona. O si usted tiene que hablar en lenguas para ser salvo, no puedo caminar en unidad con esa persona porque eso no es doctrina correcta. Pablo usa varias veces en Efesios
el término unidad en la fe y unidad del Espíritu. Y de eso es que estamos hablando aquí, pero él también usa terminología unidos, es similar a lo que dice aquí, unidos, entretejidos, y solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Sabe, mire, hace unos años hubo un rally muy grande que se condujo en el Capitolio, un rally pro vida. Y yo fui llamado y me pidieron acudir para ser parte de ello. Y la primera inclinación es por supuesto, pero luego yo comencé a preguntar, bueno, pero ¿quién está organizándolo? ¿Quién es el maestro de ceremonias? Y todo era católico. Y yo aprecio, yo aplaudo el número de católicos que apoyan el movimiento pro vida. De hecho, sí, lo aplaudo. Pero yo sentí de parte de Dios que no podía y les tuve que decir, no lo puedo hacer. Porque si yo estoy en esa plataforma con sacerdotes y monjas, va mucho más allá, la declaración que hace va mucho más allá de estar solamente de acuerdo en el hecho de que somos pro vida. Porque en esencia, esto hace una declaración de que estamos unidos, de que todos somos de la misma iglesia, y no es cierto. Así que yo no puedo unirme de esa manera con algo que sea contrario a la palabra de Dios. Ahora voy a recibir correo de odio por eso, pero tengo un armario muy grande y yo lo he hecho todo ahí. Ese es el problema con el movimiento económico moderno, todos. Cuando yo fui pastor en la primera iglesia, fui invitado a un almuerzo de ministros mensual en la comunidad. Un mes un pastor compartía un devocional, el otro pastor otro mes, yo hice otro pastor, el otro mes un bautista, metodistas. Está bien, pero en un mes ellos querían que un sacerdote católico, y yo estaba bien incómodo por eso, porque no podía reconciliarme con comunión con el sacerdote. Y el siguiente mes invitaron a un imán musulmán y le dije no, en ese punto definitivamente no iba a hacerlo eso. Entonces, toda esta unidad de la que usted está hablando tiene que ser una unidad en la doctrina correcta. Si creemos en la salvación por gracia a través de la fe en Cristo, entonces nosotros podemos tener comunión. Entonces sabemos bastantes personas piadosas fuera del movimiento pentecostal, pero cuando se trata como cosas como usted dijo, el bautismo en agua, como Santa Cena, cosas de sacramentos y todas esas cosas, nosotros tenemos que hacer una línea en algún lugar con la doctrina. Sí, miren, yo ahora no voy a decir qué grupo, pero yo me encontré en un vuelo hacia Brasil con varios hombres que eran líderes de una iglesia pentecostal principal, una denominación muy conocida, y me reconocieron y comenzamos a platicar. Y uno de ellos, es un muy buen hermano, de hecho es una buena persona, pero seguía insistiendo. Usted tiene permiso este día, esta fecha, quiero que regrese a Brasil y quiero que usted por favor venga y nos acompañe en campañas. Yo quiero que vea qué es lo que Dios está haciendo. Y por supuesto, bueno, no tenía el día libre. Yo le dije, no estoy disponible, pero el punto es que aún si estuviera disponible, no hubiera ido. Porque su definición de salvación era hacer que la gente hable en lenguas, ser bautizados por cierta fórmula. Y yo disfruté mucho nuestra plática, hablamos mucho tiempo. Tuve esa confraternidad con él, pero no puedo yo estar en un servicio con él. ¿Entiende lo que le quiero decir? Yo no puedo compartir de esa manera, solo puedo estar con aquello que sea doctrina básica cardinal de la palabra de Dios.
Versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a ordenanzas? Ahora, comenzando con este versículo, Pablo está dirigiendo su atención a el error en la iglesia en Colosas del ascetismo. Ahora, ¿qué es el ascetismo? Bueno, hay dos definiciones. Uno es la práctica de la negación personal como una medida de disciplina espiritual. Una abstención rigurosa de cualquier cosa que sea placentera. Otra definición es la imposición de reglas hechas por el hombre como un medio de obtener favor. Y permítame leer esta nota que papá escribió en el comentario. El ascetismo, la disposición reglas hechas por el hombre como un medio para agradar a Dios. El ascético ve el cuerpo como algo que debe ser bofeteado y castigado, algo que debe ser tratado como un enemigo. Ven su cuerpo como algo malo y concluyen que la manera de la santidad es negándose de todos los deseos del cuerpo, rehusando apetitos y reduce sus necesidades a lo más mínimo. Aparentemente, el ascetismo era algo primordial y prominente en la iglesia o en la era de la iglesia de Colosas. Y en diferentes épocas de la historia atrae a gente confundida. De hecho, fue el espíritu ascético que llevó a la depreciación del matrimonio, la exaltación de la virginidad y del monasticismo, inventando y maquinando medios eternos de autotortura. Pablo condena tal cosa y urge a los colosenses a rechazarlo como un estilo de vida. Quiero ver esta declaración: maquinando medios abnegados de tortura automática o de tortura personal. Uno de los medios de los ascéticos era literalmente flagelarse ellos mismos. Literalmente se golpeaban ellos mismos, se latigaban. Y de otras maneras, pensando que el cuerpo era malo y que si habían pensamientos impuros o lo que sea, ellos tenían que traer al cuerpo a sujeción. Pero el problema era que el cuerpo es neutral. El cuerpo no es malo. Si yo soy un ladrón y yo busco en los bolsillos de Dave y le robo algo, no es la mano la que es culpable, es el corazón. Entonces, el castigo corporal no hace nada excepto solamente lastima. Miren, yo tengo en mi biblioteca muchos libros, pero tengo un libro sobre uno de los primer ministros más famosos de Inglaterra, William Gladstone. El único hombre en la historia inglesa que fue primer ministro 4 veces diferentes. Él fue el fundador de uno de los partidos políticos principales en los 1800, que es un partido político en Inglaterra el día de hoy. Era un hombre brillante, era un hombre piadoso. Él decía amar a Dios y comenzaba su día leyendo la Biblia cada día. Pero Gladstone tenía problemas muy serios moralmente. Y aún como primer ministro entonces de la gran nación del mundo, cuando él caía bajo esos deseos y él hacía todo bajo su poder para pelear contra ello, encontraron su diario y él por su universidad, aún antes de los estudios hasta morir, él guardaba diarios de todo y cada día de su vida. No solo lo que él hizo, sino lo que estaba sucediendo en Inglaterra de aquel entonces. Pero él era muy honesto en sus diarios de esas batallas que él estaba peleando, de esos deseos impuros. Y él se esforzaba lo más que podía para abstenerse. Y cuando fallaba, este hombre, uno de los hombres más educados de Inglaterra, una mente y un escritor brillante, un gran líder, y él era un gran líder. Él se encerraba en una habitación,
se desnudaba por completo y con un látigo literalmente se flagelaba. Encontraron en su diario que él estaba hablando de esto y había un pequeño símbolo que él utilizaba para identificar los días cuando él se golpeaba y él jamás utilizó la palabra látigo o tortura, pero finalmente ellos descifraron y ese símbolo de hecho era un látigo. Determinaron que era un látigo y él se castigaba a veces hasta que la sangre fluía y caía al suelo. Todo por tratar de sacar la maldad de él, como él lo diría. Bueno, ese fue el resultado final del ascetismo. Negándose a sí mismos de cualquier cosa. Usted puede ver a los monjes que viven en silencio, que ellos duermen en pisos duros y que comen una dieta muy mínima de agua, pan y lentejas y unas cuantas hojas, todo pensando que eso los traerá a la presencia de Dios y que esto los hace a ellos santos. Pero Pablo está diciendo aquí que si usted está muerto con Cristo, si Cristo está en su corazón, estando muerto con Cristo significa que usted es una nueva criatura y ahora hay un poder disponible en usted y por usted que ha derrotado a estos poderes de las tinieblas para ayudarles en su santificación. Así que usted jamás puede hacerse santo negándose a sí mismo de los placeres normales de la vida. Todo lo que va a hacer es hacerse una persona muy agria y una persona muy infeliz. Pero si usted entiende que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada, la victoria fue ganada, y si usted toma esa situación, ese problema, esa adicción o lo que quiera que sea que esté en su vida y se lo lleva de vuelta a la cruz y comienza por fe adueñándose de la victoria que Jesucristo ganó, usted no va a estar encerrándose en una habitación a oscuras golpeándose a sí mismo, sino que estará caminando en victoria. Denle al Señor palmas. Si van a aplaudir, háganlo bien. Él dijo, de los rudimentos del mundo. Eso tiene que ver con enseñanzas elementales, las cosas miren, por el uso de la palabra del mundo, esto nos habla del sistema del mundo, el ingenio del hombre, el hombre que trata de crear programas y cosas para tratar consigo mismo y diferentes cosas para caminar en la victoria. Pero lo que pasa es que esto es del mundo. Si viene de la mente del hombre, aún del hombre que tiene buenas intenciones, si viene de la mente del hombre, no es de Dios. Debe venir de la palabra de Dios, respaldada por el Espíritu Santo. Dijo, ¿por qué vives en el mundo como si vivierais en el mundo? Os sometéis a ordenanzas, queriendo decir que confiaba en cualquier otra cosa aparte de Cristo y el crucificado. Todas estas ordenanzas, que son otra palabra para reglas y regulaciones que el hombre inventa, especialmente el hombre religioso, son doctrinas hechas por el hombre y enseñanzas hechas por el hombre. Como tienen su origen en el hombre, son fallidas automáticamente. No son del Espíritu Santo, no son del Señor. Por lo tanto, el resultado final no va a ser una vida de victoria, no va a ser una vida de libertad y gozo, sino que solo lo pondrá usted en ataduras. El hombre no tiene la respuesta, pero la palabra de Dios es la respuesta. Luego dijo en el versículo 21, no toquéis, no probéis, no toquéis, no palpases, y eso es un significado directo refiriéndose a todas estas leyes dietéticas que el hombre inventó, y que no comas esto, no hagas aquello, no vayas para allá, y esto llega al punto en el que si usted cumpliera con todo eso a su conclusión final, usted no va a estar comiendo nada, no va a estar haciendo nada, porque después de un tiempo todo va a ser un pecado. Pero como hijo de Dios, nosotros debemos entender que el Señor no nos ha salvado para privarnos de algo.
sino que nos ha salvado para darnos a nosotros gozo y gratitud y paz. Y así que el mundo religioso, muchos de ellos, no hagan esto y no hagas aquello. Ellos inventan reglas y debemos entender algo, que el cristianismo no es una religión. Por lo tanto, no hay reglas. El cristianismo es una relación con un hombre, el hombre Cristo Jesús. Luego dijo en el versículo 22, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo. Él simplemente está diciendo que ustedes hacen todo eso, toman esa dirección y el resultado final va a ser destrucción. No va a funcionar, no funciona, nunca ha funcionado. Así que, ¿qué sucede? Alguien más va a llegar con otro plan, con otro programa. Cuando se trata de la santificación, si se fijan en la iglesia carismática pentecostal en los últimos 30 años, hemos nosotros corrido de una moda a otra. Todo para tratar de lidiar con el problema de los cristianos que no pueden vivir bien. Entonces tenemos la ola psicológica, llega eso. Bueno, tienen que encontrar a un buen psicólogo cristiano. Primeramente, esa es una contradicción. Sí, hay psicólogos que son cristianos, pero no existe tal cosa como la psicología cristiana, porque la psicología está arraigada en los rudimentos y las ordenanzas del mundo. Viene de la mente de Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna. Entonces, esa no es la respuesta, pero luego inventan cosas como, por ejemplo, lo que se dijo, que tienen que encontrar un amigo, tienen que buscar a alguien que ustedes le puedan descargar los secretos más profundos y oscuros de su corazón y eso le ayudará. No, ellos solamente van a ir a chismear de usted. O peor aún, usted cree que es el malo y les cuenta su basura y ellos lo ven y les dicen, bueno, eso no es nada, voy a contarles qué es lo que yo hice. Es que eso no es algo muy saludable. O si no, luego lo grande también, algo muy popular que han dado por ahí siempre y todavía existe. Se han escrito libros, sermones, ministerios enteros, aún en operación el día de hoy, sobre la situación de la maldición generacional. Mire, usted no puede vivir bien, no es su culpa. Su papi lo hizo y su abuelito lo hizo. Y si usted tiene un problema, mire, escuché a un predicador decir eso. Él dijo, y ahora él no entró en detalle a lo del problema en su propia vida, pero él dijo que se dio cuenta de que la razón por qué él tenía eso era porque lo había heredado. No es cierto. La maldición fue rota cuando usted fue salvo. Así es, sí. Ahora necesitamos entender eso. Pero no saben cómo decirle a la gente cómo vivir para Dios y en su búsqueda de respuestas comienzan a inventar todas esas cosas. Otra también, una conferencia de un pastor, una historia verdadera. Tenían a un señor ahí y que él decía que, miren, las cosas están mal cuando uno está tratando de hablarle a la iglesia cómo vivir bien. Pero cuando hay un auditorio entero de predicadores que se han reunido para aprender a vivir bien, está en problemas. Y entonces lo que ellos querían decir era, les dijo, muy bien, bueno, todos por favor vayan por su bolígrafo y un pedazo de papel. No dejen que nadie vea qué es lo que va a escribir, pero escriba toda descarga, toda cosa mala, todo aspecto malo, todo en su vida, con lo que esté luchando. Y quiero decirles que hay mucha basura allá afuera. Pasaron un tiempo escribiendo y después de cierto tiempo dijeron, bueno, ya todos escribieron, ya terminaron, no se resguardaron nada, ¿cierto? Ya descargaron todo lo que traían en su corazón, toda la basura. Quiero decirles, me voy a detener un momento. Los predicadores están luchando. Hay más problemas en la iglesia pentecostal el día de hoy con respecto a predicadores que probablemente jamás en la historia.
predicador tras predicador perdiendo su ministerio, cosas, ataduras en su vida. Ahora, ¿serán gente mala? No, siempre hay charlatanes. Pero no, la verdad del asunto para el 99.9% de ellos es que nadie jamás les dijo cómo vivir para Dios. Y están tratando de dirigir a la gente en el curso de su vida cuando ellos mismos no saben ni conocen la respuesta. Entonces él dice, bueno, ya lo tienen, ahora doblen el papel para que nadie lo vea. Ahora todo el mundo párese, póngase de pie. Así que todos, y estoy hablando yo de una gran multitud, un gran grupo de predicadores, no 2 o 3, un auditorio lleno. Ahora agarren el papel y rómpanlo, háganlo pedazos, y ahora arrójenlo al suelo y pisotéenlo y comiencen a gritar. Así que había un montón se supone que deberían tener sentido común, saltando y pisoteando un pedazo de papel en el suelo, gritando y haciendo, y después de cierto momento, ok, ya están libres. Esos hombres salieron en la misma condición en la que llegaron. Y ahora quiero hacer otra declaración, rápidamente ya para cerrar. Más predicadores en el mundo carismático pentecostal en ese momento están luchando con el problema del alcohol. El alcohol se está haciendo algo desenfrenado en la iglesia de hoy. Y en los últimos 3 años, no tanto en Estados Unidos, pero en ministerios principales en diferentes partes del mundo, ministerios que tenían influencia mundial, sus fundadores han tenido que dejar la posición por causa de fracasos morales. Y el alcohol estaba en el centro de todo y cada uno de ellos. Estaban enseñándole a la gente que estaba bien beber con moderación, que no hay problema. Cuando usted permite que el estándar de santidad baje una tilde, entonces usted abre la puerta para que los poderes de las tinieblas lleguen contra usted. Ahora, yo no soy un predicador tradicional, no creo en el legalismo, pero hay cosas que un hijo de Dios no debe hacer. Y una de esas cosas es no beber. No participamos en el alcohol de ninguna manera, de ninguna forma. Especialmente ahora, músicos salmistas regresen, especialmente ahora en los últimos 3 meses, en que un gran avance médico surgió y ahora están conectando el consumo del alcohol a 7 diferentes tipos de cánceres. Y tarde o temprano probablemente van a tener que comenzar a poner en cada botella de cerveza, botella de whisky, botella de vino, la misma advertencia que tienen que hacer sobre los cigarrillos, que puede ser peligroso para su salud. Como hijos de Dios, ¿por qué queremos estar involucrados en cualquiera de esas cosas? Las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿De qué está hablando aquí? Individuos que crean su propio tipo de adoración fuera de la palabra de Dios. Es falsa doctrina, falsa enseñanza. Todas estas cosas vienen de la voluntad y la mente del hombre y no es la voluntad de Dios. Y el término culto voluntario conlleva la idea de pretexto y se ve bien, se escucha bien. Y voy a leer algo para cerrar. Un erudito bíblico hablando de esto dijo, él traduce esto de esta manera: yo sé que estas regulaciones se ven sabias, pero son autoinspirada y son esfuerzos personales de adoración. Su política de autohumillación y el negligir o ignorar el cuerpo, pero en práctica real no honran a Dios, sino solo el orgullo del hombre. No hubiera podido decirlo de otra manera. La idea entera es de que es una falsa humildad
es una falsa sabiduría, todo está inventado por el hombre y llevará a la gente a su destrucción. ¿No les da gusto que tenemos la verdad el día de hoy? Sí, amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Puestos de pie todos, por favor, mientras cerramos. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Oramos que la palabra haya salido y haya sido encontrada con un corazón receptivo. Señor, pedimos que tú mantengas tu mano sobre nuestra gente mientras se van a casa. Tráelos de vuelta el domingo en la mañana y en la noche. Y Señor, te damos las gracias, te damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dense la vuelta y despídanse y compartan el amor de Cristo.